Los países del tercer mundo. Algunas de las peores condiciones de trabajo pueden verse en los países más pobres, donde los trabajadores se ven obligados a aceptar trabajos mal pagados para así poder trabajar en un mejor entorno o circunstancias. Muchas compañías multinacionales con fábricas en el tercer mundo son criticadas, tanto en Europa como en Estados Unidos, porque sus condiciones laborales no serían toleradas en sus propios países. Esto significa que los trabajadores en Europa o Estados Unidos tienen mejores condiciones laborales y que, por supuesto, podrán adquirir mejores casas y vestir mejores ropas que los trabajadores del tercer mundo. Si los empresarios del tercer mundo se ven obligados a ofrecer mejores condiciones laborales, sea por ley o por presión popular, los gastos adicionales de esta operación terminan reduciendo el número de trabajadores contratados, tal como sucedió a los africanos que vieron frustrados sus intentos de obtener trabajo en las compañías multinacionales, debido a que éstas fueron forzadas a pagar salarios más altos de los requeridos por la oferta y la demanda. Si bien los puestos de trabajo ofrecidos por las empresas multinacionales a los trabajadores de países del tercer mundo pueden ser despreciados y criticados en Europa y en Estados Unidos por sus bajos salarios y por las malas condiciones laborales, la verdadera pregunta que estos trabajadores de países pobres deben hacerse es cómo se comparan estos trabajos con las alternativas que tienen disponibles en sus países. Un escritor de The New York Times en Camboya, por ejemplo, hizo notar que aquí en Camboya existe tal demanda de trabajo en las fábricas que los trabajadores pagan sobornos de un mes de sus salarios para conseguir ser contratados. Claramente, estos son trabajos muy codiciados. El caso de Camboya no es el único. Las compañías multinacionales pueden llegar a pagar el doble del salario mínimo nacional de estos países. La historia se repite en términos de condiciones laborales. Los trabajadores del tercer mundo comparan las condiciones laborales ofrecidas por las empresas multinacionales con las alternativas que tienen a nivel local. El mismo reportero de The New York Times, informando desde Camboya, describió una de estas alternativas: trabajar en los vertederos de basura donde el hedor obstruye las fosas nasales, la quema de basura produce humo acre que ciega los ojos, y son perseguidos por enjambres de moscas e insectos que pican. Al referirse a uno de estos trabajadores, el reportero señaló: Neb Chanda consigue 75 centavos al día en su trabajo. Para ella, la idea de ser explotada en una fábrica, trabajando tan solo 6 días a la semana, bajo la sombra en lugar de bajo el ardiente sol, por poco más de $2 al día, es un sueño. ¿No sería aún mejor que esta joven pudiera recibir el salario que recibe un trabajador en Europa o Estados Unidos, bajo las mismas condiciones laborales reservadas para estos? Por supuesto que lo sería. La verdadera pregunta es, sin embargo, cómo elevar su productividad al mismo nivel que la de los trabajadores de Europa y Estados Unidos, y qué pasaría si el tema de la productividad es dejado de lado y las condiciones laborales son mejoradas por imposición de la ley o la presión popular. Hay pocas razones que nos hagan dudar que los resultados sean similares a aquellos que se producen cuando las tasas de salario mínimo se prescriben ignorando por completo la productividad. Esto no significa que los trabajadores de países pobres estén condenados a salarios bajos y malas condiciones laborales de por vida. Por el contrario, en la medida en que la presencia de las compañías multinacionales aumente en estos países, tanto las condiciones laborales, como la productividad y el salario se verán positivamente afectados por la competencia entre las multinacionales, por una mano de obra que cada día tendrá más experiencia en métodos de producción modernos. En 2006, la revista Business Week informó que según un fabricante chino de compresores para aires acondicionados, existió un incremento salarial de hasta el 20% anual para algunos puestos de trabajo. El director de la compañía observó que es todo lo que podía hacer para evitar que sus 800 empleados abandonasen el barco con destino a Samsung, Siemens, Nokia y otras empresas multinacionales que operaban en la misma región. Bajo tal presión y en tan solo un año, los sueldos en Beijing y Shanghái se incrementaron hasta un 9% y en un 12% en Nanjing. En 2008, el Far Eastern Economic Review informó que en la provincia de Guangdong,
Las fábricas han estado batallando para encontrar personal durante 5 años, llegando a elevar los salarios en porcentajes de 2 dígitos. En China, la paga promedio por hora que reciben los empleados de las fábricas, incluyendo beneficios y salario, se elevó hasta en un 18% entre 2002 y 2004. Las presiones como resultado de la competencia han afectado tanto a las condiciones laborales como a los salarios. Esto significa que los gerentes ya no pueden simplemente acomodar a 8 personas en un pequeño dormitorio y esperar que los obreros trabajen 12 horas al día, 7 días a la semana. Además del incremento de los salarios, Yonghin ha mejorado los dormitorios y la comida de la cafetería de la compañía. A pesar de tales esfuerzos, sus 5 fábricas continúan con un 10% menos de los 6.000 empleados que necesitan. La diferencia que existe entre la mejora de las condiciones laborales como resultado de la competencia del mercado y no de la imposición del gobierno es que los mercados producen estas mejoras cabalmente como resultado de más opciones para los trabajadores. Existe una mayor competencia entre los empresarios por los obreros, quienes a su vez son más experimentados y productivos, mientras que las imposiciones gubernamentales tienden a reducir las opciones.